administrar un solo ingreso. En este momento, pues yo ingresé, pero estaba ya otra sesión. Entonces salí y busqué y alguien ingresó de forma diferente a esta calendarización. Para la próxima ocasión, que me tardé un poquito, van ustedes a su propio calendario y en su propio calendario tendrán entonces las sesiones que están correspondiendo a nuestras actividades y simplemente entramos a unirse. Y bajo esta perspectiva ingresamos todos, ¿de acuerdo? Para no tener diferentes tipos de sesiones. Bueno, pues yo creo que vamos a iniciar. Eh, Estoy revisando el material que hemos ya arriba. Tenemos unos materiales de clase y los que vamos a trabajar eso es con los materiales de DAPAS. Sin embargo, dejen ver si puedo conseguir otro más, que es un documento que también me interesa mucho que conozcamos, que son los manuales de la... ah, permítanme, de la Conagua. Estoy bien. Ok, bueno, pues entonces dejen mostrarles cómo estamos aquí. Bien, entonces regresamos a nuestros archivos y en archivos tenemos en materiales de clase, tenemos, ay carambas, no está, ¿dónde estás? Tenemos este libro y dejen ver dónde quedó. Bueno, me falta un libro más, que es el libro 4 de la Conagua, que eso lo podemos entonces todavía revisar en otros, en internet también. No entiendo por qué no está aquí. Permítame, deje ver cómo lo retomo, ya que lo tengo en otro equipo. Es el libro 4, sí. Y gestión del 6AB1. Bien, yo esperaba que ya se hubiese calificado el problema que quedó pendiente. Ya vi que no es así. Yo creo que vamos a tratar de revisar siempre y cuando ustedes, ¿cómo se llama? Tengan alguna duda. Si no tienen ninguna duda, pues nos vamos directamente a otros asuntos. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto al problema que se quedó pendiente? ¿Todo está bien? ¿No hay ningún problema? El que dejó la profesora Virginia. Exacto, sí. Ah, no, bueno, de mi parte no. Pues era cuestión de resolverlo para que no quedaran dudas si estábamos bien o mal, profesor. Ajá, sí. ¿No hay ningún problema con ustedes? Profesor, yo sí creo que sí. Dejé buscar mi apunte. Había dicho la profesora que para calcular caudal... el caudal de diseño necesitábamos la parte de dotación y bueno, yo estaba buscando y yo lo único que encontré para el Estado de México fue algo de el balance hídrico por año y eso me estaban dando un dato de hectáreas cúbicas o por año, algo así. No sé si ese dato esté bien o dónde podía buscar esa información para esa parte. ¿Hectáreas cúbicas por año? Muy extraño, ¿no? Es bueno, encontré varias cosas. Pero una de las cosas que había encontrado era el volumen concesionado también, pero esas solamente eran. Ay, es que se me olvidó cómo se llama esta unidad, que es HM cúbicas. Hectómetros cúbicos. Ajá. Ok. Ahorita estoy intentando buscar ese libro porque ese libro nos va a servir para otras cosas. Bueno, entonces, lo de la empresa a los 8 meses y 4 meses, ¿todo está bien? ¿No hay ningún problema? No, a mí ¿Seguro? sí me quedó duda.
Ok, entonces yo creo que entonces vamos a usar un poco de tiempo en lo que descargo estos libros que quiero que conozcan ustedes. Otra cosa, ya todos entraron a ver, permítanme, dejen ver cómo estamos aquí. No se está grabando, ¿verdad? No, ok. Bueno, el viernes les entregué a ustedes un hipervínculo para bajar libros. ¿Ya lo revisaron eso? Porque necesito eliminar ese hipervínculo. ¿Todos se dieron cuenta del hipervínculo que coloqué el jueves? No, profe, yo no. No me digas, ¿qué pasó? A ver cómo está. Dejen ver dónde encontramos a ver, la reunión de la semana pasada. Y en esa reunión de la semana pasada se colocaron varios hipervínculos cuando estaban los profesores marcando, hablando. ¿Alguien se dio cuenta de esos hipervínculos, jóvenes? Porque ya no los encuentro. ¿Alguien sabe cómo llegar a ellos? Solo veo yo el de la norma 01, lo de la actualización, no veo otros. A ver, bueno, lo que pasa que ustedes ya saben las razones por las cuales tengo que eliminarlo, ¿no? Entonces, ese es el punto. Vean, dentro de los mensajes de la semana pasada coloqué puse referencias, gestión, calidad del agua. Y después puse algo de Green Expo. Y marqué aquí las referencias de gestión, calidad del agua. Bueno, entonces ustedes saben que por cuestiones de derechos de autor yo no puedo mantener esto mucho tiempo. ¿Y ya llegaron a él? Es un Dropbox. Es un archivo en Dropbox. ¿Sí se observaron? ¿Sí pueden llegar a él? Ya, profesor. Sí, profe. Perfecto. Muy bien, entonces todos los demás, por favor, si por alguna razón no lo tienen, se van a asociar con sus compañeros que ya lo encontraron. Bien, en esas referencias, pues entonces hay algunos libros que van a ser, pues bueno, siento yo que útiles, no son todos, no saben ustedes que no podríamos entonces colocar toda esta información por la misma situación pues que enfrentamos, ¿no? Así que son estos documentos, vamos a trabajar con el ramalo. Aquí vienen algunos datos sobre calidad del agua, ingeniería ambiental, manual de tratamientos de aguas para potabilizadoras, por ejemplo. Este es otro más, y este es el Metcalf. Es un documento que, bueno, no tiene una buena resolución, pero bueno, no tenemos otra opción. Bueno, ustedes están ¿en qué semestre estamos? En el sexto. En el séptimo semestre, yo generalmente trabajo con el grupo de metodología de investigación y quiero, por favor, que por alguna razón, yo no he hecho búsquedas de información de libros electrónicos, pero nosotros tenemos en www, en recursos, ¿cuál era? Recursos didácticos, permítame. Hay una serie de elementos que yo necesito que cada uno de ustedes revise por su parte. Se llama, dejen ver, estoy buscando, es Biblioteca Digital. Si ustedes teclean Biblioteca Digital IPN.mx, entran directamente a esta página. Ustedes tienen que colocar entonces su nombre de usuario, en el dominio, y colocan entonces la contraseña que generalmente ustedes usan, ¿de acuerdo? Nada más que yo no recuerdo cuál es la que generalmente uso.
Al ingresar entonces, ustedes tienen acceso a una gran cantidad de documentos. Por lo pronto, a mí lo que me interesa es que entren a El Libro o a My Library y vean si ustedes encuentran también algún tipo de libros electrónicos que tienen que ver con nuestras actividades, ¿de acuerdo? Entonces, sobre todo para sus proyectos, por ejemplo, aquí bien, ensayos químicos para textiles, por ejemplo, sin embargo, no sé si nos puede ser muy útil. Sería cuestión de echarse un clavado en cada uno de estos puntos. Esto lo encontré porque generalmente en el proyecto de metodologías de investigación trabajamos con una plataforma que se llama Conrecit, pero está fuera está fuera de línea, no sé cómo llamarlo. Y bueno, no hemos tenido cómo encontrar hasta que encontré este hipervínculo. Entonces, podríamos entrar directamente a esto, pero generalmente, bueno, podríamos entrar también en el libro. Para esto, me gustaría que ingresaran básicamente con abrir una nueva pestaña para que esto no se les borre. Y en el libro, ustedes tienen también acceso a todos los libros que necesiten para todo tipo de materias. El punto es que no estoy muy seguro acerca de materias relacionadas con la especialidad que llevamos, ¿de acuerdo? Pero, bueno, plantas, tiene muchos libros de España, así que plantas depuradoras ellos marcan. Y no, parece que no. Pero bueno, el punto es que ustedes podrían buscar cualquier tipo de documentos que podrían ser útiles no tan solo para, pues para nuestra materia, sino para cualquier otra. Acá están, vías de tratamiento y valorización de fangos de depuradoras. Bueno, entonces, reciclaje de residuos industriales, residuos sólidos urbanos y fangos de depuradoras. Bueno, entonces el punto es que tenemos diferentes tipos de elementos en los cuales ustedes puedan trabajar. Si ustedes están desarrollando ya una revisión bibliográfica avanzada o un trabajo de investigación, pues tendrían que entrar directamente a alguna base de datos como Springer, por ejemplo, o ¿qué más? Science. ¿Cuál es la otra? ProQuest, por ejemplo, es una base de datos también muy, muy importante. Y bueno, todo lo que sería el sistema de clasificación de revistas mexicanas y Latindex, Cielo, Redalic, como ya conocen. Bueno, Redalic está sin funcionar, es por esto que llegamos a esto. Bueno, ok, pues entonces, por favor, tomen eso en cuenta. Generalmente, pues no teníamos acceso. Pero bueno, ese es el punto del Dropbox y con eso cerramos. Bueno, entonces esto ya voy a eliminarlo. Aquellas personas que por alguna razón no lo tienen, necesito por favor que se asocien con otros compañeros. Bueno, vamos directamente a nuestro asunto, ¿no? El proyecto que tenemos de una PETAR. Perdón, si tenemos nuestro proyecto. Creo que el punto aquí es el de las empresas, ¿no? Ahora, entonces, por favor, a su hoja de cálculo o a sus documentos para empezar a verificar qué vamos a hacer con respecto a esto. Creo que todo lo demás sobre la comunidad, sobre el hospital y el hotel, no hay ninguna duda, ¿verdad? Sabemos cómo le vamos a entrar. ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces, tenemos entonces una empresa y que tenemos dos escenarios en la empresa. Un primer escenario tiene que ver entonces con 8 meses y después con 4. Ahora, imaginemos entonces que tenemos o trabajemos la empresa por escenarios. El primer escenario corresponde a un caudal generado durante 8 meses de 6 litros por segundo. El segundo escenario son 4 meses por 6 litros por segundo también. ¿De acuerdo? Entonces, quiero asegurarme
¿Cuál es el caudal en metros cúbicos que ustedes están manejando para las empresas? O para la empresa, perdón, en este caso. ¿Cuántos metros cúbicos por día? ¿Alguien tiene ese dato para contrastar con lo que yo tengo aquí? A ver, jóvenes. Recuerden que tenemos solamente 1 hora y media y si las 1 hora y media se nos va siempre como agua. ¿Sí me escuchan? Me parece que todos trabajamos en litros por segundo. Ok, bueno, entonces rápidamente hagan la conversión a metros cúbicos por día. Recuerden que la carga se la están manejando en kilogramos por día. A ver, si lo manejamos en litros por segundo, son 6 litros por segundo. Todas las demás unidades están en litros por habitante. Y bueno, a ver, pues entonces hagamos rápidamente esos cálculos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo 6 litros por segundo, 6 litros por segundo y lo quiero convertir a metros cúbicos, pues no se dividen entre 1000, ¿no es así? Sí. Bueno, entonces, ¿qué datos tienen en litros por día si no manejaron si no hicieron esa división? Es que, bueno, creo que la duda es de acuerdo a la concentración media, profesor. Sí, de acuerdo a la concentración. Sí, pero para eso necesitamos un caudal. Recuerden que tenemos que llegar a la carga, ¿no? Sí. Ahora, si tenemos entonces, bueno, vean básicamente cómo vamos a tratar de repensar el asunto. Tenemos que pensar 2 escenarios. Imaginemos entonces que tenemos entonces una empresa que trabaja 8 meses nada más. Si tengo 8 meses, pues entonces yo tendré un caudal total generado de esa empresa. ¿De acuerdo? Entonces, yo también tengo una concentración de DBO, que en este caso son de 15 kilogramos por metro cúbico. Bueno, ustedes lo manejan como 15,000 miligramos por litro. ¿Sí estamos en ese punto? Sí. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos para obtener la carga? Independientemente de qué unidades estén manejando. ¿Caudal de concentración? Exacto. Tenemos un caudal total de la empresa. Esos 6 litros por segundo los vamos a multiplicar entonces por esos miligramos por litro. Pero vean ustedes que las unidades de caudal nos permitirían entonces un resultado ¿en qué? ¿En miligramos por? ¿En qué unidades reportarían si nada más manejan así tal cual? ¿Miligramos por segundo? Miligramos por segundo, y sería un valor muy grande. ¿Qué datos le dan a ustedes en miligramos por segundo? Nada más pensando en esos 8 meses. A ver, pensemos simplemente que es la empresa, ¿de acuerdo? Tenemos una empresa que maneja un caudal constante, tiene una concentración media de 15,000 miligramos por litro y es todo lo que nos indicaron, ¿verdad? ¿Qué es lo que está manejando el proyecto que nos dejó la profesora? 15,000 miligramos por litro en 8 meses. En 8 meses. Muy bien. ¿Cómo Y manejamos después esos? 4,000 Ok, entonces en 4 meses. pensemos nada más en el primer escenario, de los 8 meses. ¿De acuerdo? Entonces,
Pensemos en ese balance de contaminantes. Y tenemos entonces también estoy buscando la tarea para poder ver cómo... Tenemos un balance de ejercicio de balance de contaminantes. Ok, sí, ya lo tengo acá. Dice, una empresa de alimentos, su caudal general son 6 litros por segundo, pero su concentración varía con el tiempo. Los primeros 8 meses son 15.000 miligramos por litro y los últimos 4 meses son 4.000 miligramos por litro. Bien, entonces, ¿cómo le hacemos? Lo primero que tenemos que hacer es entonces indicar la carga de contaminantes. Tendríamos que multiplicar entonces el caudal por la concentración. Pero tenemos que afectarlo entonces por el número de días que corresponden a los 8 meses. A ver, ¿cuánto les dio, por ejemplo, si multiplican ustedes? A ver, vamos a la mano y para asegurar los datos. Pensemos en la comunidad. Son 350 litros por habitante por día. Tiene una concentración media de 290 miligramos por litro. Tiene 180.000 habitantes. ¿Cuál es el caudal total generado de esta comunidad? ¿Cuánto les da? A mí me dio 729 litros por segundo. 729 litros por Sí. segundo. A ver, déjame notarlos. ¿Es el Bueno, caudal? sí, Ok, muy bien. el caudal de la comunidad. 729 litros por segundo. ¿Cuántos son esos 729 litros por segundo en en metros cúbicos por día? Por día, ¿verdad? Por día, sí. A mí me da de 62.985. ¿Qué? ¿Metros cúbicos por segundo? No, por día. ¿Metros cúbicos por día? No, Ujú. pues tenemos una situación difícil aquí. A ver, vamos a convertir 6 litros por segundo a metros cúbicos por segundo. ¿Cómo afectarían ahí? ¿Qué factor de conversión tendría que marcar? Dividir entre 1000, ¿no? Exacto. Un metro cúbico son 1000 litros. Entonces, 6 entre 1000 nos darían metros cúbicos por segundo. Ahora, tendremos que transformar esos segundos a días. ¿Por qué factor lo multiplicamos? Pero de la comunidad está hablando, profe, o de Sí, la sí. empresa, porque los... No. Estamos hablando de la comunidad. Vamos a hacerlo desde el inicio. Ok, De la comunidad. sí. Me dijo A mí usted me que... dio... 86.400. A ver, ¿qué pasó? Lo vamos a multiplicar por 86.400, ¿no? Sí, y me da 62.985.6. A ver, ¿cómo está? ¿Y ya lo dividió entre 1000 antes? A mí también me da lo mismo, profesor. A ver, por ejemplo, estoy en la calculadora. Tengo 6 litros por segundo. Esto lo voy a dividir entre 1000. No. Es que el caudal de la comunidad son 729 litros por segundo. Ah, 729. Sí. Sí, ¿No son 350? No, el caudal de la comunidad dice 350. Ah, bueno, pero a Sí. litros por segundo. Ah, ok. Sí. A ver, yo no quería mostrarles porque yo quiero que ustedes observen y trabajen básicamente con sus asuntos. Bien. De entrada vamos a lo siguiente. Yo tengo 350 litros por habitante por día. Tengo una concentración media de 290 y tengo 180.000 habitantes. ¿De acuerdo?
Bueno, entonces, si yo tengo entonces un caudal, en este caso, de metros cúbicos por día. Yo creo que aquí tengo un error, fíjense. Tengo 350 litros y lo tengo por segundo. Sí, tengo un error aquí con respecto a esto, porque efectivamente, para poder realizar yo entonces un caudal como este, por ejemplo, yo tengo 350 litros habitantes por día y yo tengo que multiplicarlo entonces a metros cúbicos por día. Yo divido entre 1000 y yo obtendría metros cúbicos por segundo, pero me faltaría entonces afectarlo por un factor de segundos a días. Y lo que me dijo su compañero son 86.400, ¿no? ¿Es así? Sí. Es básicamente por 86.400. Y tengo 30.240 metros cúbicos por día. ¿Cuánto les da a ustedes este caudal a metros cúbicos por día? Pero ¿saben una cosa? ¿Por qué yo tengo en mi calculadora tengo otra cosa? A ver, yo tengo, por ejemplo, 6, lo divido entre 1000 y después lo afecto por 86.400. Me da 518.4. A ver. Yo tengo entonces un caudal, que son 350 litros por habitante por día. Ah, pero es que ¿saben qué? No, es que estoy mal. Esto es que estoy usando una serie de elementos relacionados con esto. Son litros habitantes por día. Yo estoy cambiando simplemente a metros cúbicos por día. Simplemente lo divido entre 1000. Si captamos, tenemos básicamente esto, vean. Nosotros tenemos un caudal generado de 350 litros por habitante por día. Yo simplemente lo voy a modificar a metros cúbicos por día. Por lo tanto, lo afecto por el factor de conversión. Un metro cúbico es igual a 1000 litros. Y yo obtengo 0.35 metros cúbicos por día. El caudal total no es más que la multiplicación de los habitantes por esa dotación. Por lo tanto, entonces yo tengo 63.000 metros cúbicos por día. Sí. ¿Sí? Entonces ustedes deben tener entonces un valor semejante a 63 millones de litros por día. ¿Cuánto están manejando ustedes aquí? Bueno, yo hice la conversión ahorita y me dio 63,000 metros cúbicos por día. Ok, bueno, entonces hasta aquí vamos bien. Y quiero que chequen los demás. Ahora, nosotros tenemos una carga de contaminante y esa carga de contaminante son 290 miligramos por litro. Miligramos por litro. Ahora, si yo ya hice esta conversión a metros cúbicos por día, pues entonces necesito buscar una alternativa de que este valor de la concentración sea coherente con mis unidades, ¿no es cierto? Por lo tanto, entonces yo modifico mis datos de concentración y lo convierto a kilogramos por metros cúbicos. Por eso lo afecto por 1000. En términos simples, un metro cúbico es igual a 1000 litros. Y si yo quiero transformar miligramos a kilogramos, pues lo tengo que afectar ¿por cuánto? Por 1.000.000, ¿no? Por 1.000.000, ¿de acuerdo? Entonces, es la razón por la cual simplemente lo divido por 1000, ¿de acuerdo? Porque ya paso de miligramos por litro a kilogramos por metro cúbico. A ver, verifiquen este dato, por favor. ¿Están de acuerdo con 0.29 kilogramos por metro cúbico?
Sí. Bien, los demás, si están callados, pues el que calla otorga. Así que por favor revisen esto para que esto nos convenga a todos, ¿de acuerdo? La Profesor, carga, pues bueno, sí, diga, escucho. entonces es que nosotros vamos a tener que cambiar prácticamente todos los datos de la tabla porque el problema lo habíamos manejado todo en litros sobre segundos. Entonces, y ahorita lo estamos manejando en metro cúbico por día. Ajá, bueno, Pero en las bueno, especificaciones la profe lo pidió en litros sobre segundo. ok. Bueno, entonces simplemente lo único que yo necesito es que verifiquen estos datos a ver si son congruentes con los que yo tengo. Si son litros por segundo, pues hagan la conversión rápida y por eso estoy esperando. Esos, por ejemplo, mire, lo único que yo necesito es que verifiquen este dato. Si ustedes tienen litros por segundo, quiero asegurarme que los litros por segundo que ustedes tienen sean coherentes con los metros cúbicos por día que yo estoy marcando. Sí, profe, están bien. Lo mismo. Ok, bueno, entonces es lo único que yo necesito. Ahora, la carga, esos litros por segundo, pues entonces van a ustedes a multiplicarlo por el caudal total, que en este caso ustedes tienen litros por segundo, ¿no? Y la carga la concentración la tienen en miligramos por litro. Por lo tanto, entonces tendrían datos en miligramos por segundo. Ahora, si tienen esos datos de miligramos por segundo, yo quiero que comprueben que este dato que yo tengo de carga en kilogramos por día es coherente con lo que ustedes tienen. Bueno, a mí me da de 0.21, pero sí se aproxima. 0.21. Sí, pero es que bueno, yo por las mismas conversiones me salió la Q, la carga un poco más pequeña. A ver. Si tenemos entonces el caudal está dado en litros por habitante por día, ¿no? Lo Sí. transformó a litros por segundo. Sí. ¿Eso me quiere decir? Sí. Litros habitante día. Entonces, en términos rápidos, entonces nada más tenemos que un día son 24 horas. 1 hora, 60 minutos. Minuto, 60 segundos. Entonces sería esto entre 86,400 me habían dicho. Y tenemos litros habitantes por segundo. No, litros. Un día es 24. ¿Esa es la conversión que ustedes hicieron? Es que, por ejemplo, tenemos 350 litros habitantes por día y a eso lo multiplicamos por los habitantes y lo dividimos entre 86.400. Pusimos un día son 6.400 segundos. Por 180,000 habitantes, ¿no? Sí. Y estos serían litros por día. Por segundo. Por segundo. Litros por segundo. Litros por segundo. Ok, entonces litros por segundo. Entonces, esto quedamos que son 86,400 por 86,4. 63,000, ¿sí? Ok. Ese es nuestro caudal total. Entonces son 729 litros por segundo. A metros cúbicos por día son 63,000. Ahora,
Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es tomar en cuenta la de QO, la DBO. Multiplicamos entonces el caudal que tienen por la concentración. En este caso, a mí me dan 18.270 kilogramos por día. En el caso de ustedes, les debieron haber dado que estamos hablando de miligramos por segundo. ¿Es lo como van a reportarlo ustedes? Ajá. Sí, profe. Sí. Salen Muy bien. 211.458.33. Y Sí. convertido sí me sale lo mismo que usted en kilogramos por día. Ok, bueno, entonces, ven la diferencia de números, ¿no? Entonces buscamos una alternativa de que los datos que nos estén marcando pues sean fáciles a manejar. Bueno, ok, ya tenemos esto. Entonces quedamos que este es el dato. El hospital hacemos el mismo procedimiento. Lo único que necesitamos es asegurarnos de que esta carga o que estos datos correspondan a los que yo tengo. Si es así, pues bueno, yo creo que podemos asegurar que ya está bien. El procedimiento que se hace para la comunidad y para el hospital es el mismo. Ahora, les había comentado, podríamos entonces trabajar entonces con dos escenarios. El primer escenario son la empresa a 8 meses. Nuevamente tenemos 6 litros por segundo, es una empresa, hay una concentración de DBOs que son de 15.000. El punto aquí entonces es determinar qué hacer con los datos que obtenemos dentro del procedimiento normal. Bajo esa perspectiva, yo tengo entonces una carga de 7.776 kilogramos por día. Entonces, este dato que yo tengo acá, si lo buscamos hacer entonces al procedimiento que ustedes ya han marcado, pues esperaría que sea similar. Pero bueno, esta es la carga de kilogramos por día. Ustedes tendrían miligramos por segundo, tengo entendido, ¿no? Ahora, el punto aquí es que son 8 meses. Cada mes tiene 30 días. Por lo tanto, entonces, en función a esos 8 meses, yo los afecto por esos números de días. De allí también la necesidad de transformar estos datos en días para que yo los afecte por los 240 días que corresponden a los 8 meses. Por lo tanto, yo tengo una carga en kilogramos por día que en 8 meses corresponderían entonces a esta cantidad de kilogramos de la carga en esos 240 días, pero que representan a los días que corresponden a los 8 meses. Entonces, este dato, ¿de acuerdo? Este dato es el que yo tengo que guardar. Yo lo guardo entonces, ¿por qué? Porque lo estoy afectando por los 8 meses. El procedimiento que estoy enmarcando aquí corresponde a días. Bueno, ustedes tienen a miligramos por segundo. Esos miligramos por segundo tienen que convertirlos a miligramos por días y afectarlo por el número de días en 8 meses. Y ya tengo un dato. ¿Hasta aquí voy bien? ¿Sí? Vean el cálculo. Aquí yo tengo, esto lo hice simplemente para poder tener una idea de cómo poder enfrentar la situación del problema. Ahora, si bien en este caso lo podríamos manejar así, podríamos entonces hacer el escenario de 4 meses. Yo ya no lo hago a los 8 meses, lo hago a los 4 meses. Nuevamente marco el mismo procedimiento, todo va exactamente igual, ¿de acuerdo? Pero al final yo lo que hago entonces es obtener una carga de mi caudal por mi concentración y quedarían en su caso, en mi caso tengo kilogramos por día, ustedes tendrían miligramos por segundo, pero ahora son 4 meses. En este caso, yo lo tengo que afectar por el número de días de esos 4 meses. Si yo multiplico 30 días por cada mes y son 4, son 120 días. Y yo obtengo entonces un valor aquí. ¿Sí? Este valor de mi segundo
mi segundo, ¿cuál es la palabra? Escenario, pues entonces tengo que sumarlos en este y este lo sumo. Y ahora sí, yo espero que no se hagan bolas. Yo no quiero que hagan dos cuadros diferentes. No, no, no. Van a hacer un solo cuadro, pero aquí en la empresa ustedes van a tener que hacer la inserción. Bueno, generalmente ustedes lo tienen. Ustedes tienen ya dos líneas, una para una sección de 6 meses y otra para 4 meses. Entonces yo esperaría que este dato de 186, de 1.866, más este, se sumen y queden dentro de esta carga. ¿Qué quiero decir? Pues entonces el problema me permite usar estos datos completos que me dan datos de miligramos por segundo, perdón, comunidad, hospital y hotel, junto con el hotel, me dan entonces una relación de carga en miligramos, ustedes manejan miligramos por segundo. Esos son inamovibles durante todo el año. Por favor, repito, no quiero que me hagan dos tablas. Simplemente esto es para poder tratar de tratar de mostrarle los escenarios. Es como si fuesen dos empresas distintas, ¿de acuerdo? Una que trabajó 4 meses y otra que trabajó 8 meses. ¿Sí? Entonces, si lo quieren ver desde esta perspectiva, lo hacen. Si no, pues simplemente manejan estos datos, ¿sí? Creo que lo más sencillo sería como que manejaran como que dos empresas, ¿no? Una empresa que trabaje 8 meses y otra empresa que trabaje 4 meses con el mismo caudal. Pero aquí todo depende de la forma como ustedes estén enfrentando el problema. Bueno, al final, pues entonces estos datos son los que yo voy a emplear para trabajar entonces en esa información. Yo tendría que sumar los datos de 360 días y cuáles, la carga de los 8 meses más la carga de los 6 meses y eso correspondería a la carga, en mi caso en kilogramos, en 360 días. Pero yo tengo que reportar, de acuerdo a esto, en días. Por lo tanto, esta suma lo divido en 365 y yo tengo mi carga en kilogramos por día. Ahora sí, ya que tengo esto, pues entonces yo hago una tabla única en donde yo pondría entonces este valor total de caudal, de 5.794, perdón, este. Y ya con este valor, ya hago todo el procedimiento que ustedes ya saben hacer. Bien. ¿Sí quedó claro o no quedó claro? Profesor, una duda, ¿no tendría que dividirse más bien entre los 120 días o los 240 días de los meses que habían transcurrido para la DFO? Es que tenga en cuenta el procedimiento que estamos haciendo. Por ejemplo, si estamos trabajando con la comunidad, ¿cuál es el resultado que usted tiene en su carga? En kilogramos por día, ¿no? Sí. Bueno, si estamos pensando en la empresa, ¿qué datos estamos obteniendo aquí? En kilogramos por día. En su caso, están manejando miligramos por segundo. Esos miligramos los tiene que transformar para poder ser afectados por los meses. Es como que estamos utilizando una unidad de carga por día. Entonces, en función a los datos que usted está obteniendo en su tabla, no podemos dividirlo, teníamos que multiplicarlo por el número de días. ¿Sí ya quedó? Creo que sí. Bueno, verifiquen esos datos que están ustedes obteniendo. Generalmente esos tipos de cambios son muy comunes en los exámenes que me entrega la academia. Entonces, a veces afectan, por ejemplo, la concentración o a veces afecta simplemente el caudal. Entonces, muchas veces lo único que necesitamos aquí es que razonemos. Y por favor, hay una situación muy importante. Los problemas están para poder razonarse, pero no quiero que ustedes hagan lo que sucede generalmente. Ustedes hacen problemarios y quieren adaptar el problema que se les entrega
a un problema ya antes elaborado. Y no, tenemos que razonar el procedimiento para que no caigamos en el problema. Si por alguna razón tenemos un examen con una variación tal como la que se está enmarcando, siempre use su sentido común y no permitan que un problema que se les entregue en el examen encaje de manera al 100% con un problema ya elaborado. Entonces, este ejercicio pues se me hizo interesante porque no es común. Bueno, es común en cuanto a la forma como piensa la academia, ¿de acuerdo? Entonces la academia me entrega los exámenes y yo tengo que entregárselos tal cual. Pero lo que necesitamos es un razonamiento más que llevar de la mano el proceso. No todos los problemas son iguales y siempre hay variaciones como estas. Bueno, entonces, entonces nuevamente razonamos. Entramos con dos escenarios, ¿sí? Pero no quiero, por favor, esta parte, y esto estoy pensando que no se lo debía haber mostrado porque no quiero que que ustedes se enreden, ¿de acuerdo? Es solamente una tabla, una sola tabla, pero que tenemos entonces que marcar datos diferenciados para la empresa a los primeros 8 meses y datos para la empresa a los siguientes 4 meses. Esta suma correspondería a la carga en un año. Pero vean el problema es que, o más bien la forma como estamos resolviendo un valor ponderado en función a un gran caudal. Por lo tanto, entonces, tenemos este dato de carga de la comunidad, tenemos un dato de carga del hospital, tenemos un dato de carga en el hotel anual. Es un mismo dato anual. Lo único que nos está variando es esto. Entonces, este valor lo calculo en 8 meses, esto para 4 meses, finalmente lo sumo y tendría entonces un valor de mi carga, en mi caso, en kilogramos en 360 días. ¿Por qué? Porque la primera correspondió a la carga en 8 meses, 240 días, y en esta la carga en 4 meses, 120 días. ¿De acuerdo? 240 días y 120 días son 360 días. Manejando entonces los meses por 30 días. Esas consideraciones siempre tienen que marcarlas, así como les indicó no sé si el profesor, no, con ustedes no fue el profesor. Bueno, tienen que indicar entonces el factor de conversión. Un año no son 365 días. En este caso estamos manejando el factor de un mes, 30 días. ¿De acuerdo? Y bajo esa perspectiva lo tenemos que afectar. Ya que tenemos la suma, ¿qué hacemos? Pues entonces este valor corresponde a la carga de todo un año. Pero nuestros procedimientos nos están indicando kilogramos por día. Por lo tanto, entonces ese valor lo dividimos entre los yo puse 365 días. Bueno, son 3 por... Si son 12 meses, dejen ver cómo es, porque ¿qué es lo que hice aquí? 360. Entonces, lo marco entre 360, porque de esta manera soy congruente con el análisis que estoy marcando acá. 240 y 120 días. Por lo tanto, entonces, en mi caso, yo tengo una carga en kilogramos por día. Pero estoy indicando cómo estoy marcando mi factor de conversión. Y ya con este dato, pues simplemente lo ingreso a mi tabla, hago el procedimiento que yo ya manejo y obtengo el valor que yo necesito. Bien, ¿todo está en orden? Profe, o sea, yo tuve un problema ahí porque la concentración de DBO normalmente nada más te la dan en miligramos por litro, pero en el caso de la empresa te la dan en miligramos por litro y tiempo. O sea, me causa problema porque al multiplicarlo por el caudal, que esté en litros entre tiempo, no dan las unidades. Esa es la duda que yo tuve, que tenía que cancelar un tiempo.
No, mira, su caudal está en litros por... Bueno, aquí yo realmente no pensé en las indicaciones de la profesora, simplemente busqué la manera de tener menos números, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la carga está, ya sabemos que tenemos que multiplicar el caudal. Si usted tiene el caudal en litros por segundo y usted tiene la concentración en miligramos por litro, simplemente obtenemos una carga en miligramos por segundo. No entiendo la problemática aquí. ¿Por qué eliminó algo así? Lo que pasa es que, o sea, sí, el caudal lo tengo en, digamos, litros entre tiempo. Litros Y por la segundo. concentración en miligramos por litro, normalmente. Pero en el caso de la empresa, lo teníamos entre miligramos entre litro por tiempo. Entonces, ahí es donde me causa problema cómo cancelar un tiempo, Bueno, digamos. no, en este caso yo creo que tendría que marcarlo así como hemos intentado establecerlo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo entonces una empresa que está en litros por segundo, su caudal, después esto, yo tengo una concentración en miligramos por litro. Si yo multiplico simplemente 6 litros por segundo en miligramos por litro, yo tengo entonces miligramos por segundo, ¿no es cierto? Esos miligramos por segundo es básicamente mi carga. Pero esos datos de miligramos por segundo, yo tengo que afectarlos, yo sé, en mi razonamiento que son 8 meses. Esos miligramos por segundo, yo tengo que afectarlos o transformarlos a miligramos por día. Pero como son 8 meses nada más, yo tengo que afectarlos por los días que corresponden a esos 8 meses. Ese es mi primer escenario. El segundo escenario, nuevamente manejo los 6 litros por la concentración que me indican y es mi segundo escenario. Pero esos miligramos por segundo los transformo a miligramos por días y los afecto por el número de días que corresponden a los 4 meses que está implicada la carga, que son de 4000 miligramos por litro. Entonces, yo creo que es mucho más sencillo no colocarlos como unidades, sino como procesos. Entonces, o por periodos de tiempo. Si usted lleva ese razonamiento, llegará entonces a obtener un valor como este. En miligramos por segundo, lo transformamos a miligramos por días, que los afectamos por 8 meses, por 240 días. El siguiente escenario lo afectamos por 120 días, lo sumamos y obtenemos un valor por año. Ese valor por año lo dividimos entre el número de días correspondientes y ya tenemos entonces el valor que nuestro procedimiento al cual estamos nosotros integrando corresponda. En este caso, su correspondencia, en el caso de ustedes, está en miligramos por días. Entonces, creo que aquí sería nada más una cuestión de revisar cómo estamos enfrentando el problema y sobre todo que no se nos olvide el factor periodicidad. ¿Les queda? Bueno, entonces, yo espero que sí. ¿Sí? ¿Alguien quería participar? Bien, ¿me pueden responder? ¿Quieren que sigamos o qué hacemos? Bueno, es que creo que sí queda un poco confuso eso de las unidades, porque yo también tenía la misma duda que el compañero. Yo tenía 6 litros por segundo y eso lo multipliqué por 15.000 miligramos por litro, pero también consideré esos 8 meses. Entonces, esos 8 meses, yo también a su vez consideré que valían 2.102 por 10 a las 7 segundos, pero también a su vez consideré que esos segundos, bueno, o sea, más bien un mes equivalía a ciertos segundos y ahí a mí ya me cuadraban las unidades porque yo ya cancelaba meses
y segundos, y ahora sí ya me quedaban los miligramos sobre segundo, pero ahorita pues ya no. ya No, no pues como. mira, lo que pasa es que hay muchas formas de enfrentar este problema. Es muy probable que usted lo tenga bien. Lo único que yo necesito entonces es tener ya un resultado último y en función de eso verificarlo, ¿de acuerdo? El procedimiento se puede enfrentar de diferentes formas. En este caso, yo creí más didáctico pensar de esta forma para poder mostrárselos a ustedes. Pero pueden existir otras formas. Recuerden que las matemáticas tienen mil y una formas de poder enfrentarlo. Entonces, la periodicidad es como yo la afecté aquí y como al final yo obtengo un valor de 5000 y fracción en, en días. 5875 es la carga en kilogramos por día. Claro está, en el caso de ustedes tendrían un valor en miligramos por segundo, ¿no? Si tengo aquí la carga que son kilogramos por día, y esto entonces lo transformo a miligramos. Dejen ver, miligramos por litro. Tenemos 1.000.000 kilogramos por día. Para que nos quede claro. Y de esta forma yo tengo ya gramos por día, pero lo que nos interesa aquí son los miligramos. Tenemos entonces un gramo son 1000 miligramos. 10 tenga miligramos por día. Y aquí lo afecto entonces por los 86.400 que ya habíamos dicho, ¿no? Entonces tenemos, si yo tengo un día, 24 horas, a veces es mucho más sencillo hacerlo así para que todos tengamos la facultad de entenderlo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo simplemente multiplico esto, son 86.400, dejen ver. ¿Están de acuerdo con este? Esto sería... Bueno, al menos que me equivoque, estaría hablando de 6.800 miligramos por segundo. ¿Ese valor es para la empresa total, profesor, Sí, sumados la empresa o total, sí. es para el periodo de 8 meses? No, ya es total. Son los datos en miligramos por segundo en el año. Me parece que tengo un problema aquí. Son 680.000 miligramos por segundo. ¿Qué pasó aquí? ¿Y no se podría hacer como un promedio? ¿Un promedio de qué? De esas dos concentraciones que nos da para la empresa. No, pues, por favor, no, ni piensen eso. Acuérdense que tenemos un problema con eso. Te hablamos de espectros ponderados, ¿no? ¿Cuánto les da a ustedes? Bueno, no lo han hecho, ¿verdad? Yo lo tengo
En miligramos por día, deje si que lo convierto. Bueno, entonces repiénsenlo y vean cómo enfrentarlo. Esta es una forma de entrarle, ya que lo que estoy tomando en cuenta entonces son los datos que con las cuales parten los otros datos de la comunidad, del hospital y del hotel. ¿De acuerdo? Entonces, si yo parto como si fuese una empresa en un escenario de 8 meses, ¿ok? Yo dejo en mi idea los 8 meses y solamente afecto por el número de días que corresponde. A mí me dio 1087 miligramos por segundo. Pues. $1087 miligramos por segundo. Pues bueno, habrá que verificar entonces cómo hacemos. ¿Se refiere a que a la conversión de 5800 a miligramos por segundo? ¿O al dato que usted tiene? Al dato que yo tengo para la concentración de la empresa. Bueno. Ya total. Ok, bueno, entonces verifiquemos esta forma de repensar el problema y vean, yo estoy tomando en cuenta los datos del procedimiento por cada uno de los generadores y los datos del generador me dan en miligramos por segundo, ¿de acuerdo? Si yo trabajo a la empresa como si fuese trabajando, como si trabajase por todo un año, yo obtengo un valor como este. Pero esto lo afecto por el número de días que corresponden realmente a 8 meses. Y tengo un valor, después tengo otro con respecto a 4, lo sumo, ese valor corresponde a los 365 días, 360 días, por lo tanto yo lo divido entre 360. Y ese es el dato que yo obtengo como mi carga de la industria. Que en este caso yo tengo un valor como este. Profe, lo que yo hice fue sumar ambas concentraciones para hacerlo en miligramos por litro por año y eso lo multipliqué por un año para eliminar el año y automáticamente me queda en miligramos sobre litro. Y pues ya, sin problemas, porque al multiplicarlo por ese año, pues están dentro de los días que considere o los segundos que considere. El punto es que me queda en miligramos sobre litro sin otra unidad. ¿Y qué valor de edad? 19,000 miligramos sobre litro. Tomo ese dato y genero pues lo demás, ¿no? Ya que el caudal es el mismo y así. El punto es que tenemos diferentes tipos de concentraciones. Estamos hablando de la carga, ¿no? Tenemos una carga de 15,000 y después tenemos una carga de 4,000. Sí, entonces, y al juntarlo se hace 19,000 miligramos por litro por año. Y para eliminar ese año solamente pues, lo multiplico por un año. Y ahí ya estoy contemplando pues las fluctuaciones que llevaría a lo largo de los meses. ¿Cómo le quedó entonces el dato a los 6 meses? O sea, hace una suma de las concentraciones. Sí, una suma tal cual. No podría ser. Recuerde que estamos marcando que las concentraciones están en función del volumen también. ¿Se acuerdan que si nosotros tenemos, por ejemplo, ¿se acuerdan sus cálculos de volumen 1, caudal 1 igual a volumen 2, caudal 2? Eso lo utilizamos mucho en química, cuando trabajamos básicamente con concentraciones. Bueno, entonces, una concentración X, que si la mezclas con otra concentración X, no puede ser el promedio de esas dos concentraciones que se unen. Es básicamente lo mismo aquí. Entonces, ese procedimiento de sumar las concentraciones medias y después tomarla como un valor promedio es imposible. No es posible. Y recuerde entonces los cálculos que hizo usted en química para concentraciones molares, ¿se acuerda? Bueno, entonces esa concentración molar que está dada y que corresponde a un volumen tal, ¿sí? Y si usted lo mezcla con una solución, otra solución que tenga una concentración diferente y las mezcla, no es exactamente el promedio, ya que tendrá volúmenes diferentes en diferentes lados. Entonces es el mismo caso. No podría en ningún momento sumar las concentraciones medias, sacar el promedio
y eso afectarlo directamente por los caudales que correspondan. No es posible. Bueno, Ok. jóvenes, pues revisen esto, verifiquen este procedimiento, traten de razonarlo de esta forma y entreguen ya un resultado. ¿O ya se acabó el tiempo para la entrega? Me No parece que recuerdo. ya. Ya, Bueno. profe. Bueno, yo esperaría que la profesora haga que haya hecho un comentario, pero creo que no lo ha hecho, ya revisé. Pero por lo pronto, razonen este problema, verifiquen de qué forma lo he marcado aquí, con la intención de que establezcamos los mismos valores en su resolución para los generadores que están al lado. Bueno, pues miren, yo, aparte de esto, pues realmente mi intención no era no quedarme mucho tiempo aquí. De hecho, aquí en nuestro canal, en archivos, yo tengo 2 documentos a los cuales necesito que trabajemos porque todavía existen otros elementos que me interesa mucho que trabajemos. Y se refiere básicamente al libro 4 que está aquí ya en nuestro equipo, y este otro libro del sistema de alcantarillado. Este punto me interesa mucho porque son 2 manuales, déjenme ver si lo tengo acá, para que lo observemos. Y sí, efectivamente, pueden existir diferentes tipos de elementos que nos pueden causar diferentes tipos o más bien dar diferente tipo de información, pero en términos generales estos libros dan información hacia ingenieros civiles para la construcción. Por lo tanto, nosotros tenemos que establecer ciertos elementos que puedan ser útiles para nuestra razón de ser. En este caso, son dos manuales. Tenemos el libro 4 de la Conagua y tenemos este otro que está marcado como Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, de ese alcantarillado sanitario, de la Semarnat. Ambos libros están ya arriba. El punto es que en ella encontramos los datos de dotación. Recuerden ustedes que ya a partir de la próxima clase vamos a empezar a trabajar directamente con los proyectos. Me estuvieron enviando algunos mensajes compañeros suyos y necesito de manera puntual que en sus canales coloquen entonces el documento que van a entregar, la presentación, pero sobre todo también que ustedes, por favor, hagan ya pues el video de los 15 minutos para que estén ya implicados allí y que no tengan ninguna complicación mañana. Lo que vamos a hacer es un sorteo simple y en función al sorteo van a pasar algunos de ustedes. La intención es de que observemos el video de los 15 minutos, ¿de acuerdo? Planteemos la información que está allí y podamos avanzar. Esperaría que por cada uno de ustedes tengamos una media hora. Siendo así, pues mañana tendrían que pasar tres equipos. 4, 5, son 2 horas. Podrían pasar hasta 5 horas, 5 personas, pero bueno, mi intención es que pasemos mañana, escuchemos a 2 o a 3 equipos máximo, y el jueves pasen todos los demás que restan. Aunque tengo que hablar con los profesores de la materia porque habían comentado en una ocasión que ellos se enfrentaran directamente los proyectos como tales y podríamos hacer sesiones individuales. Pero bueno, la intención es de que tengamos ya todo listo para mañana y que estén en sus canales las presentaciones, de tal manera que no suceda algo que alguien faltó o que se enfermó o que qué sé yo. De tal manera que solamente entremos al canal, observemos la presentación
y empecemos a hacer los cuestionamientos con respecto a su proyecto. Pero bueno, a lo que yo quiero llegar entonces es que todos los proyectos tienen que entrar directamente con un tipo de dotación. Entendemos también que en este tipo de, bueno, aquí en este tipo de libros existe una sección de conceptos en las definiciones. Y en estas definiciones, pues encontramos pues todo lo que ya hemos platicado, ¿no? Hemos hablado acerca de lo que es la dotación, qué es qué es la proyección, sobre todo la proyección, porque es uno de los puntos que generalmente vamos a estar observando en sus presentaciones. A ver, nosotros tenemos una cantidad de agua promedio por comunidad, ¿de acuerdo? Y esa dotación la puede dar un organismo o un municipio. Entonces el municipio otorga una dotación de agua potable, por ejemplo. Pero entendemos muy bien que esta dotación no es lo mismo pensar en una dotación que un gasto. Cuando nosotros tenemos un consumo, indicamos ya básicamente es el gasto. Nos otorgan una dotación de agua potable, pero entendemos también que hay fugas. Entendemos también entonces que hacemos usos consultivos del agua. Por lo tanto, entonces, en la dotación que nosotros recibimos, es una cantidad de agua que no forzosamente va como un agua que se va al alcantarillado, eso es claro. Entonces, todo el agua potable que nosotros recibimos y se utiliza no va al 100% al alcantarillado, por lo tanto existen causas diferentes con las cuales entonces el agua que nosotros recibimos como dotación no va directamente al sistema de alcantarillado. Eso ya lo hemos discutido y creo que queda claro. Entonces, para poder dimensionar un proyecto de agua potable necesitamos la dotación. Esa dotación la da un organismo, un municipio. ¿Dónde encontramos información como esta? La podemos encontrar directamente en este tipo de libros, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pero también pueden encontrarla en manifestaciones de impacto ambiental o en datos del INEGI, es probable, o en la CONAPO, ¿de acuerdo? Pero generalmente ellos entran directamente con población. Para dimensionar un proyecto, cualquiera que sea, necesitamos establecer de manera muy precisa, pues entonces el número de habitantes que se van a encontrar allí. Y para eso es necesario entrarle a la CONAPO, al INEGI, para poder encontrar el número de habitantes, las tasas de crecimiento de población y el horizonte del proyecto, que ese es un punto que hemos marcado, que se marca directamente en estos manuales, ¿de acuerdo? Entonces, podemos encontrar caudales de agua residual que llegan a una planta de tratamiento de aguas residuales y que provienen de la población. Por lo tanto, entonces, esos datos de dotación pueden ser útiles para poder obtener un caudal relativamente correcto a una planta de tratamiento de agua residual. Pero queda claro, esos caudales iniciales no van a ser los mismos para una PETAR que para una planta potabilizadora. ¿Sí queda claro? Entonces, la planta potabilizadora requerirá una dotación que ofrecer a la población, mientras que una planta de tratamiento de aguas residuales obtiene sus caudales de la población. Pero recordarán que sí se toma en cuenta la dotación, pero habrá que pensar en los gastos de agua que se encuentran involucrados en fugas, pero también por el uso de la población misma. Bueno, entonces, les comentaba que estos libros, por ejemplo, tienen diferentes tipos de información. Existen en proyectos de agua potable, cuáles son sus definiciones. Pero también están estos sobre la vida útil, el periodo de diseño. Y este periodo de diseño nos referimos básicamente entre 20 y 30 años de horizontes del proyecto. Ya habíamos platicado acerca del propósito. Generalmente se construye una planta, ya sea potabilizadora o una planta de tratamiento de aguas residuales, y se indica un horizonte del proyecto. Es el número de años
que van entre 20 y 30 años, para lo cual un organismo operador, a través del municipio correspondiente, puede enfrentar el proyecto y dar el servicio, pero también sirve para poder recuperar los gastos de inversión. Esos gastos de inversión son aquellos que mencionó el profesor Manrique en su charla del jueves pasado. Entonces, se manejan esos horizontes del proyecto para que se construya, se ponga en marcha, se lleguen a los acuerdos normativos y se obtengan una remuneración en el cual el operador o organismo operador pueda recuperar los gastos de inversión. Para ellos entonces se marcan esos horizontes del proyecto. Bueno, entonces aquí establece las consideraciones y están indicando el número de años de operación. Bueno, aquí Profe, nuevamente hablan. Sí, escucho. yo tengo una duda con esto del horizonte, porque en el municipio, bueno, la localidad que mi equipo eligió, ya existe una planta potabilizadora y no dice muy bien en qué año comenzó a operar. Y entonces, pues, sí tengo datos de que fue un poquito antes del 2011, pero no el año exacto. Pero entonces no sé cómo hacer eso bien del horizonte, porque pues sí son de 20 a 30 años, pero pues no sé cómo especificarlo ahí. Ah, bueno, pero tengan en cuenta que usted va a desarrollar un proyecto. Por lo tanto, sus años iniciales o su periodo de inicio tiene que ser 2021. Y a partir de este 2021, en 20 o 30 años, tiene que hacer su horizonte del proyecto. Entonces, es a partir de ahora, de la fecha en la cual usted entrega su proyecto. Si bien estos elementos históricos pueden ser útiles para poder obtener entonces una tasa de crecimiento de la población, úsela, ¿de acuerdo? Pero solamente para poder identificar el comportamiento de la población en los siguientes 20 o 30 años de operación. Recuerden, la información que ustedes van a entregar pueden ser documentos históricos, elementos históricos del crecimiento de población, pero con la finalidad de observar el comportamiento de la población en los siguientes 20 o 30 años. A eso se refiere como el horizonte del proyecto. Ah, ya, entonces no importa que ya esté ahí la planta, o sea, yo cuento el año cero como como el 2021. Exacto, sí. Ah, Nada ok. más que recuerde una cosa, el profesor Manrique y la profesora Virginia y los demás profesores indicaron de que iban a vigilar de que el procedimiento que iba a emplear sea diferente al de la comunidad, o que tome datos muy específicos de esos parámetros o esa caracterización inicial del agua. Bueno, Profe, tengo otra duda en la parte del horizonte. Esa parte también va, ¿cuánto se va a invertir, no? ¿Tengo entendido? no. Bueno, sí, pero nosotros no tomamos en cuenta eso. Simplemente son los procedimientos que maneja la CONAGUA para que en términos simples las personas que invirtieron dinero puedan recuperarlo. Aquí lo que necesitamos simplemente es un dato de operación. Y lo único que nos interesa aquí en su proyecto es el indicar cuál es el comportamiento de la población en los siguientes años, de tal manera que sus procesos, si es una planta potabilizadora, sea capaz de asegurar el servicio con la dotación que ustedes manejan. Por ejemplo, si ustedes están manejando 180 litros por habitante por día, esa cantidad de agua sea mantenida durante los 20 o 30 años, independientemente del número de habitantes que siga creciendo en la población. Entonces, en ese horizonte del proyecto nos permitirá entonces definir cuál sería nuestra dotación, si es una planta potabilizadora, del agua que necesitamos colocar para poder ofrecer el servicio durante los siguientes años. Y si tenemos un incremento poblacional muy importante, ¿en cuánto tendremos que reducir la dotación? En función entonces a nuestra operación. Entonces, la planta de tratamiento o la planta potabilizadora deberá tener una capacidad máxima de entrega del servicio a la comunidad si es potabilizadora. Si es una planta de tratamiento de aguas residuales, tendrá que enfrentar el caudal que pueda generar esa comunidad.
en esos 20 o 30 años de operación, independientemente del número de habitantes que se tengan de aquí al 2051, por ejemplo. Entonces, son datos que necesitamos, ustedes tienen que tener, y que si no vamos a trabajar directamente con ello, porque básicamente lo que ustedes tienen que entregar es el diseño de una planta potabilizadora o es el diseño de una planta de tratamiento de agua residual doméstica o industrial. ¿Algún comentario hasta aquí? Bueno, miren, esta información está, pues, igual, son 2 libros con los cuales ustedes pueden ir trabajando. Verifiquen cuáles son los elementos que son importantes. Ambos libros tienen cosas que tal vez no nos interesen mucho, ¿no? Por ejemplo, este libro de este manual de sistemas de alcantarillado maneja elementos, no sé si logran ver ustedes aquí, pero maneja elementos que no son de nuestro interés. En este momento pueden ser útiles para poder tener un conocimiento general del asunto, pero hay muchos puntos que no nos interesan, ¿no? Por ejemplo, el modelo de configuración para colectores, nada de esto nos interesa, sí, porque podemos trabajar con eso, ¿no? Pero vean, lo único que me interesa aquí es poder entrar a estos gastos de diseño, gastos medios, mínimos, máximos que se mencionaron en la clase anterior. En el caso del otro libro también, ¿cómo se llama? El libro 4 de la Conagua, habla un poco sobre el horizonte del proyecto. Habla entonces de una tendencia, un comportamiento de los habitantes en el lugar determinado en diferentes tipos de años. Vean, aquí hay entonces un comportamiento de 40 años de la población. Entonces, yo necesito investigar cómo se va a comportar la población durante el horizonte del proyecto. ¿Cuál es la dotación que yo necesito? Si este horizonte del proyecto es para una planta potabilizadora, es identificar muy bien cuál va a ser la dotación que yo voy a estar ofreciendo con respecto a los años que van a transcurrir el proyecto. Y sobre todo, que la planta potabilizadora sea capaz de suministrar ese recurso con esa dotación. En el caso de una planta de tratamiento de aguas residuales, también yo observo que puede incrementarse la cantidad de agua, el caudal de agua que viene de la población. Y mi planta debe ser capaz de poder hacer uso de este recurso para su tratamiento. Es lo único que necesitamos con respecto a esto. Y bueno, ya es otra vez el tiempo. Esto, por favor, verifíquenlo, vean los elementos que son de nuestro interés y nuevamente retomen los elementos que hemos marcado, ¿no? Aquí lo que me interesa mucho es que podamos tener saber qué es la dotación, cuáles son los elementos que están implicados allí, y bueno, denle una leída a este documento, ya no nos queda mucho tiempo para poder enfrentarlo. El punto es que se encuentran estos 2 libros aquí en materiales de clase. Está marcado como el libro 4 y este también. Entonces son 2 libros que fueron editados en diferente tiempo. Y bueno, pues a revisarlos. Ya vieron también el hipervínculo de que se les envió la semana pasada. Verifiquen en qué forma se les puede hacer útil. También ya tienen hipervínculos para la información que nos da el Politécnico desde su base de datos y pues a buscar información al respecto. Y pues bueno, nos vemos pues mañana, ya se nos fue el tiempo. Espero que haya sido útil esta sesión. Tengan buena tarde, jóvenes. Igualmente, profesor, hasta luego.